Jeff the Killer es el protagonista de uno de los más famosos creepypasta que circulan por la red. Su origen se remonta a una perturbadora foto que apareció por los foros en 2008. Los creepypastas son historias cortas de terror, recogidas y compartidas a través de internet con la intención de asustar o inquietar al lector. El nombre proviene de la jerga de internet copy-paste, que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen real de la historia, muchos creen que todo comenzó en 4chan, uno de los foros más famosos y grandes de la red. En dicha página, una niña llamada Katie Robinson publicó una foto suya sacada en su habitación. No tardaron en aparecer comentarios metiéndose con ella por su peso, entre otros temas. La chica acabó suicidándose debido al bullying que sufría continuamente. Se dice que esa foto es la que se usó como base para la escalofriante imagen de Jeff, que se convirtió en meme casi al instante. Después, como si de una bola de nieve se tratara, la historia comenzó a coger forma gracias a los foreros. Empezaron a especular sobre un origen ficticio del tétrico personaje. Casualmente, la historia comienza como la de Katie, con un niño inocente llamado Jeff, que recibía todo tipo de burlas y maltratos en el colegio. De adolescente se mudó a otro pueblo con su familia, con el objetivo de escapar de los abusos. Allí es atacado por 3 chicos que él no conocía con la intención de robarle. Pero Jeff, en un ataque de rabia incontrolada, les golpea salvajemente. Su hermano Liu, que estaba con él, fue inculpado y encarcelado. Tiempo después, cuando la situación se comenzaba a normalizar para todos, Jeff fue invitado a una fiesta de cumpleaños en la casa de sus vecinos. Para su sorpresa, los chicos que le intentaron robar se presentaron para cobrar venganza. Jeff consigue matar a 2, pero el tercero le cubre con lejía y alcohol, y luego le prende fuego. Después del ataque comienza a perder la cordura. Quema sus párpados para ver siempre su rostro cuando se mira al espejo, y corta sus mejillas de manera que siempre parezca estar sonriendo. Se cree hermoso. Su madre fue al baño por los ruidos que se escuchaban y miró a Jeff, completamente transformado. Asustada, corrió a su habitación en busca de su marido, aconsejándole coger su escopeta. Jeff, antes de que pudieran hacer nada, los apuñala hasta matarlos. Instantes después, hace lo mismo con su hermano Liu. Shh, solo tienes que irte a dormir. Así comienza la leyenda de Jeff the Killer, un asesino que entra en las casas cuando la gente duerme, para llevarse el máximo número de vidas posibles. Este creepypasta ha producido varias encarnaciones de Jeff, todas continuaciones de la primera historia, en las que se introducen antagonistas recurrentes como Jane the Killer, que es la némesis de Jeff. La historia, retorcida como pocas, se ha hecho viral y ha sido adaptada incluso a un videojuego. El famoso meme sigue siendo visible por muchas páginas de internet, e incluso como foto para avatares de usuarios. Y es que junto con Slenderman, Jeff the Killer es uno de los personajes más famosos del internet más oscuro. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.